Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio al primer panel de estas cuartas jornadas del régimen jurídico de las aguas. Hoy día nos acompaña presencialmente Andrés Gutiérrez y Anaí Ocampo, a quienes presentaré cuando corresponda, y nos acompañan virtualmente Camila Martínez y Viviana Reyes, quienes conjunto a Paula Candia, Natalia Julio y Pablo Aranda también van a presentar, ¿no es cierto?, una de las ponencias que ha sido seleccionada. Para dar inicio a esta primera mesa, dejo con ustedes a Andrés Gutiérrez, abogado, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, profesor de Legislación Ambiental en la Universidad San Sebastián, quien presentará su ponencia titulada Aproximación estratégica para implementar una transformación de la institucionalidad hídrica desde los territorios, organizaciones de agrupación de cuencas para la coordinación de la gestión de los recursos hídricos dentro de las macrozonas hidrográficas. Andrés. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a los organizadores de estas cuartas jornadas de régimen jurídico de las aguas. Este artículo está pensado a partir del contexto normativo y el contexto general que tenemos actualmente en materia de gestión de recursos hídricos y se piensa también como una alternativa al diseño institucional que se está planteando actualmente para la gestión de recursos hídricos, sin que por supuesto sea excluyente de lo que se ha dicho hasta ahora, particularmente en la mesa anterior. El trabajo parte desde dos supuestos. En primer lugar, del contexto político y normativo que crecientemente irá incorporando la gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca, en la que se deben contemplar mayormente instancias de participación ciudadana. Esto, si bien es cierto, hoy día se encuentra dentro de la legislación interna, también ha sido parte de compromisos internacionales adquiridos por Chile, particularmente, ¿verdad?, al hacerse parte o al ser parte de la Agenda 2030, que establece los objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que tiende o que busca, apunta a garantizar el agua limpia y saneamiento para todos los habitantes de los países suscriptores. Y en ese sentido, una de las metas específicas justamente es que se haga que los países establezcan una gobernanza de recursos hídricos en distintos niveles y que dentro de estos niveles se contemplen mecanismos de participación ciudadana y también más recientemente con la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que dentro de sus objetivos también demanda mayor mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, existe consenso en que la finalidad de la gestión integrada de recursos hídricos y por lo tanto el objetivo regulatorio de nuestro sistema de gobernanza de los recursos hídricos debe apuntar a la seguridad hídrica. La seguridad hídrica ha tenido distintas conceptualizaciones desde aproximadamente los años 90 y cada vez se ha ido ampliando más este concepto. Particularmente el concepto que está definido por la Ley Marco de Cambio Climático, que incorpora la legislación interna la seguridad hídrica como objetivo regulatorio, establece un concepto amplio de la seguridad hídrica, incorporando por lo menos 4 dimensiones: el derecho humano de acceso al agua y saneamiento, los usos ecosistémicos del agua, también los usos productivos y la gestión necesaria para enfrentar los efectos adversos o los efectos adversos en relación con los recursos hídricos del cambio climático. Entonces, las reflexiones que inspiraron este trabajo fueron las siguientes: cómo transitar hacia un sistema institucional de gobernanza de los recursos hídricos que permita esto que estamos señalando, una gestión descentralizada, participativa y a partir de cuencas hidrográficas. Y luego, si la creación de una institucionalidad a escala de cuencas es la mejor alternativa para iniciar este proceso. Lo que decíamos, ¿verdad? Vamos a pasar rápidamente por esto, porque también fue mencionado en la mesa anterior,
las manifestaciones normativas de este modelo son, en primer lugar, ¿verdad?, la reforma al Código de Aguas, que establece en lo concreto la creación y regulación de los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca. Los requisitos específicos y el procedimiento para su elaboración aún está pendiente y debe ser objeto de un reglamento que va a dictar el Ministerio de Obras Públicas. Y luego la ley marco de cambio climático, también vigente desde junio de este año, que incorpora una nueva gobernanza para la gestión del cambio climático y que incorpora también la gestión de los recursos hídricos y que se debe necesariamente tener en cuenta al momento de definir o de transitar hacia un sistema institucional para la gestión de los recursos hídricos. Esta ley establece, ¿verdad?, principios dentro de los cuales destaco, para efectos del trabajo, la participación ciudadana, la cual ya hemos mencionado, son los mecanismos que el Estado debe entregar a la sociedad civil y a los actores interesados para efecto de que puedan intervenir y ser parte de la toma de decisiones en materia de gestión de recursos hídricos, y el principio de territorialidad, que es algo que adolece hoy día nuestra institucionalidad y que está relacionado con que las políticas y las estrategias a nivel nacional necesariamente tienen que incorporar o tener a la vista las especificidades de los territorios, por una parte, y por otra parte también la necesaria congruencia que tiene que existir entre los distintos instrumentos de gestión del nivel nacional a los niveles locales. Y establece una institucionalidad a cargo. Por ejemplo, dentro de lo que son los distintos instrumentos, los planes, un ejemplo de la territorialidad, los planes regionales de ordenamiento territorial necesariamente tienen que contemplar a los planes de acción regional para el cambio climático y estos a su vez a los planes estratégicos de recursos hídricos. Entonces, bueno, la ley marco entonces para el cambio climático crea y regula estos planes estratégicos de recursos hídricos para las cuencas, estableciendo que su elaboración va a corresponder al Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con varios otros ministerios sectoriales, entre ellos, por supuesto, el Ministerio del Medio Ambiente, y con la participación de los consejos regionales de cambio climático que también crea esta ley. Esto es importante señalar que estos consejos regionales de cambio climático van a ser presididos por los gobernadores regionales. Y luego, la misma ley marco de cambio climático dice que dichos planes deberán ser considerados en la elaboración de la planificación territorial y los planes regionales de ordenamiento territorial. En este contexto, entonces, como se mencionaba en la mesa anterior, el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa proyecta consejos de cuenca. Y aquí tengo una información que no está actualizada porque, según mi última información, que fue al mes de junio de este año, en donde el Ministerio del Medio Ambiente presentó la propuesta o el inicio del trabajo en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, se contemplaba que la función principal de estos consejos de cuenca era la formulación de planes para la gestión de recursos hídricos. Y esto representaba, por cierto, una incongruencia, puesto que estos planes ya se encuentran incorporados y regulados en la Ley Marco de Cambio Climático, de manera que la superposición resultaba, por cierto, una distorsión del sistema de gobernanza que ya está establecido. ¿Qué consideraciones creo que se deben tener en cuenta, pero ya consideraciones no de tipo normativo o instrumentales como acabamos de ver, sino que consideraciones de tipo general, se deben tener en cuenta para transitar hacia una gestión hídrica descentralizada que apunta al objetivo regulatorio que ya hemos mencionado? Lo primero es reconocer que la escasez hídrica es una nueva normalidad. Los decretos de escasez hídrica vigentes hasta principio de año afectaban hasta 50% de las comunas del país, cuestión que también ha sido recurrente en los últimos años. Hoy día afectan alrededor del 30% de las comunas del país. La principal causa de la escasez hídrica se debe a una deficiente gestión hídrica y gobernanza a nivel nacional y territorial. Distintos actores también han identificado que esta es la principal causa de la escasez hídrica, a diferencia de lo que se creía hasta hace algunos años, que eran los efectos adversos del cambio climático.
La administración, y dentro de esto, específicamente, la administración y la gestión de los recursos hídricos está mayormente dispersa, fragmentada y carente de mecanismos de coordinación intersectorial. Luego, el mapa hidrográfico nacional establece que en el país existen más de un centenar de cuencas, y la doctrina también ha establecido brechas de información y desarrollo de capacidades en materia de educación hídrica, en donde no hay tampoco convenios de cooperación entre el Estado y la academia. Bajo estos conceptos, ¿qué condiciones para una gobernanza territorial de los recursos hídricos debieran darse? En primer lugar, que los nuevos organismos o entidades que se creen al efecto, o sea, que se creen dentro de una institucionalidad de recursos hídricos, que promuevan el proceso de descentralización y se articulen con las autoridades regionales y locales, así como con la gobernanza que establece la Ley Marco de Cambio Climático. Sobre todo esa necesaria coherencia con esa estructura, ¿verdad?, institucional e instrumental que establece la Ley Marco de Cambio Climático es relevante, porque incorpora la gestión de los recursos hídricos. Luego, que estos nuevos organismos o entidades lideren el proceso de generación de capacidades de capacidades técnicas en los actores territoriales. Toda vez que si se está pensando en 101 organismos de cuenca, es necesario que esos organismos de cuenca que sean participativos cuenten con las capacidades necesarias para ejercer las competencias que les sean encomendadas por ley. Y luego que se incorpore mayormente la participación ciudadana y de la sociedad civil, incluso dentro de la composición de estos órganos. Bueno, dentro de esto entonces, en esta situación, lo que plantea este trabajo es partir estratégicamente agrupando las cuencas, que de alguna forma esto está considerado en el trabajo que está haciendo hoy día el Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa, a través de las entidades técnicas de macrocuenca. En ese sentido, la doctrina ha sido, digamos, se ha manifestado favorablemente en torno a esta modalidad o esta técnica para efectos de la gestión. Efectivamente, factores de índole hidrológico, político, institucionales pueden incidir en que la gestión de los recursos hídricos esté radicada en una entidad distinta a la cuenca o en una agrupación de cuencas. Y también ha sido ratificado esto por el Instituto de Ingenieros de Chile en su diagnóstico propuesta del año 2012, que se utiliza de referencia bastante. También el criterio jurídico administrativo de agrupación de cuencas ha sido también parte de modelos comparados. Entre ellos, ¿verdad?, la Directiva Marco del Agua, que rige a la Comunidad Europea, si bien es cierto, reconoce que la cuenca hidrográfica es la unidad hidrológica esencial, introduce el concepto de demarcación hidrográfica como unidad de gestión. ¿Y por qué como unidad de gestión? Porque el concepto de recursos hídricos en la Directiva Marco es más amplio que las aguas que se contienen dentro de la superficie terrestre de la cuenca, porque abarca las zonas marítimas y aguas de transición, es decir, otros cuerpos de agua que también son parte de esa gestión. Y se dice que cada demarcación hidrográfica debe contar con una estructura o a una autoridad que considere más adecuada para efecto de la gestión en esa unidad administrativa superior a la cuenca. También en el caso de México y Perú ocurre algo similar, en donde se establecen, en función de características de las cuencas, se establecen, ¿verdad?, unidades administrativas diferentes a las de las cuencas para efecto de su gestión, estableciendo una institucionalidad a cargo y que efectúa distintos tipos de funciones. Incluso se encargan, en el caso de Perú, de las administraciones locales de agua o de otorgar derechos de aprovechamiento o su equivalente en la legislación de Perú. Entonces, lo que se plantea en este trabajo es la creación de una instancia de agrupación de cuencas que se integra a las funciones de los gobiernos regionales en materia de instrumentos de ordenamiento territorial e instrumentos creados por la Ley de Marco de Cambio Climático. En particular, temas relevantes en el diseño de los planes regionales de ordenamiento territorial, que deben necesariamente contemplar el componente de cuenca hidrográfica en el diseño de estos instrumentos, y también porque los gobiernos regionales presiden
los consejos regionales del cambio climático que intervienen directamente en la elaboración de los nuevos planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas que establece la Ley Marco de Cambio Climático. Se piensa que estas entidades de agrupación de cuencas deben ser corporaciones de derecho públicos creadas por ley que no formen parte de la administración del Estado. De este modo pueden ejercer competencias públicas justamente para regular el uso de un bien común. También la agrupación, ¿verdad?, de las cuencas o la definición de las macrozonas debiera realizarse a base de afinidades y coherencia de factores hidrográficos, orográficos, climáticos, entre otros presentes en las cuencas. Aquí como antecedentes tenemos el Atlas del Agua, de la Dirección General de Aguas del año 2016, que dividió a las zonas en 4 macrozonas, macrozona norte, centro, sur y austral. Y también el actual plan del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa contempla 16 cuencas piloto, o sea, a partir de los gobiernos regionales. Entonces ahí hay 2 criterios distintos que se pueden evaluar para estos efectos. Las principales funciones de estas entidades de agrupación de cuenca debieran ser pronunciarse sobre los planes estratégicos de recursos hídricos en las cuencas, integrándose a la gobernanza creada por la Ley Marco de Cambio Climático, ejercer representación y tutela de los actores de las cuencas ante órganos y servicios de nivel central, abordar brechas comunes que se presenten en las cuencas caracterizadas dentro de una misma agrupación de cuencas y contribuir a la generación de capacidades en actores dentro de su ámbito territorial. Esto es relevante por las brechas, ¿verdad?, de capacidades en estos ámbitos. Luego se contempla que sea una entidad multiactor, contemplando actores territoriales y actores públicos, y que consten que tengan una secretaría técnica que se encargue de sistematizar la información y de proveer también insumos para efecto del ejercicio de las competencias que tengan estas entidades. Ya. Finalmente, la ventaja que busca o que apunta a este artículo es evitar la superposición de la función de elaborar plan estratégico de recursos hídricos en cuenca en caso de que ello esté pensado para los consejos de cuenca. Supone la creación y establecimiento de un menor número de organizaciones, incorpora usuarios del agua y diversos actores interesados en la elaboración de los instrumentos de gestión vinculados con los recursos hídricos, y tampoco es una propuesta que excluya la creación progresiva de entidades de cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, también por ser respetuoso del tiempo asignado. Y a continuación vamos a ver si Camila y Viviana nos escuchan bien, están preparadas para empezar la exposición. Y mientras tanto voy a presentar a los autores de esta ponencia. Paula Candia, que es abogada, estudiante LLM in Energy and Natural Resources Law de Queen Mary University of London, colaboradora de la Fundación Newenco. Natalia Julio, ingeniera agrónoma, magistra en medio ambiente, candidata a doctora en ciencias ambientales, mención sistemas acuáticos continentales de la Universidad de Concepción, también colaboradora de la Fundación Newenco. Camila Martínez, abogada, máster en estudios avanzados en Derecho Público, Universidad Carlos III de Madrid, colaboradora también de la Fundación Newenco. Viviana Reyes, socióloga, magistra en Ciencias Políticas, Universidad de Chile, directora de Gobernanza Hídrica y vicepresidenta del directorio de Fundación Newenco. Y Pablo Aranda, abogado, máster en Gestión Integrada del Agua, International Water Center de la Universidad de Queensland, candidato a doctor de la misma universidad y director de Gobernanza Hídrica y secretario del directorio de la Fundación Newenco. Entendemos que va a presentar Camila y Viviana Reyes la ponencia titulada Gobernanza multinivel del agua y creación de organismos de cuenca, elementos de institucionalidad para avanzar hacia la seguridad hídrica en Chile. Tienen 15 minutos para su exposición. Buenos días a todas y a todos. Somos el equipo de Gobernanza Hídrica de la Fundación Newenco. Hemos estado trabajando en temas de institucionalidad hace algunos años. Ya tenemos acá
mucha pertinencia respecto a lo que han dicho. Estamos muy contentos de lo que hemos escuchado de Pilar, de Carlos hace un rato. Nos hemos topado con Andrés en trabajos de institucionalidad respecto a lo que hablaba recién de las macrozonas, de los modelos comparados, de cuáles son las posibilidades que tenemos para avanzar. Respecto a eso, nuestro trabajo, queremos presentar el tema más bien de la teoría o la filosofía de un marco institucional. Hablamos de la gobernanza multinivel del agua y la creación de organismos de cuenca como elementos institucionales para avanzar en la seguridad hídrica en Chile. Bueno, tenemos un diagnóstico compartido. Hace poquito rato un amigo decía que en realidad somos como un club que está pensando estos temas hace mucho tiempo y hablando de esto hace mucho tiempo. Ya sabemos que tenemos una situación de cambio climático, de escasez hídrica, que Chile se encuentra dentro de los países con más riesgo climático. Sabemos también que alrededor del 40% de las problemáticas que se encuentran a nivel territorial tienen que ver precisamente con la gestión, que tenemos un desequilibrio importante entre la provisión de agua potable y el saneamiento en las áreas urbanas versus las rurales, que tenemos más de 1 millón de personas sin abastecimiento formal de agua, y que nos avanzamos hacia una situación que no parece mejorar. Por lo tanto, lo que debemos hacer es empezar a generar acciones de adaptación y mitigación. Frente a eso, Andrés recién hablaba del marco normativo y regulatorio que tiene que ver con nuestra legislación, que tiene que ver con el Código de Agua principalmente, con la forma casi única en el mundo de la asignación de los derechos de aprovechamiento de agua, la separación de la gestión de aguas superficiales y subterráneas, donde el caudal ecológico, que si bien la regulación ha ido mejorando, aún no ha sido suficiente para poder generar las recargas necesarias, una ausencia de legitimidad social que hablaba Pilar hace un rato, que tiene que ver en cómo la ciudadanía es capaz de entender y comprender qué es la gestión del agua. La disponibilidad, nosotros hace muchos años que seguimos pensando en base a la demanda y no la oferta. Los organismos públicos sin atribuciones o con menos atribuciones efectivas respecto a la planificación y la coordinación y la fragmentación regulatoria que alguien también comentaba. Que efectivamente en el 2013 el Banco Mundial señaló que habían 43 organismos con competencia. Nosotros hemos ido trabajando y revisando y llegamos a un número de 56 organismos que están trabajando, que tienen parte de competencias respecto a los temas de agua, y eso implica que el ciudadano común y corriente le cuesta mucho entender y comprender este sistema institucional, cómo se coordina y dónde tiene que ir apuntando según sus necesidades. Respecto de esto, recién Andrés definió qué era la seguridad hídrica. Nuestro trabajo señala que uno de los objetivos que tenemos a nivel país es avanzar a la seguridad hídrica, ojalá en un mediano plazo, donde tengamos la suficiente capacidad de tener una provisión confiable, de calidad, de manera de que todos los territorios puedan contar con este derecho humano. Una de las primeras situaciones donde se empezó a hablar de la gobernanza multinivel, que es el foco central de nuestro trabajo, fue el año 2009 en el libro blanco de la Unión Europea, donde señalaba que este concepto estaba basado en la asociación y destinado a elaborar y aplicar políticas con responsabilidad compartida a los diversos niveles de poder en cuestión, y se basa en todas las fuentes democráticas y representativas de los agentes implicados. A partir de esta teoría de gobernanza multinivel o gobernanza de red, y hay otras teorías
similar en que comparten algunos elementos como el policentrismo, nosotros señalamos en este trabajo que es de vital importancia que la nueva institucionalidad se base en esta nueva forma o filosofía de el poder distribuido no solo de manera horizontal en un país muy centralizado como el nuestro, también de manera vertical, donde los polos de poder estén intercomunicados, o sea, no haya solo uno de los polos que tenga superioridad respecto a los otros, donde los ciudadanos puedan tener un lugar dentro de sus territorios en la gestión del agua. Entonces, incorporar actores públicos y privados, procesos de intercambio y colaboración, ponerse de acuerdo entre diferentes niveles de poder, generar intercambio negociado y no jerárquico, lograr compatibilidad de acuerdo y distribuir los poderes de manera más equilibrada. Ese es el sentido que nosotros queremos darle a este trabajo, de cómo este organismo de Cuenca, que ya vemos que está finalmente materializándose, tenga este sentido de red, este sentido de equilibrio en el territorio, equilibrio en los servicios y equilibrio en los ciudadanos también. Entonces, lo que nosotros proponemos es que estos organismos de Cuenca que se generen a nivel territorial, o en las macrozonas que decía Andrés, que nosotros también creemos que es importante generar estas asociaciones, se vea de esta manera. Que en torno a la cuenca se generen sinergias y comunicaciones estratégicas entre actores públicos y privados, entre la sociedad civil y el Estado, y entre los propios actores interesados, no solo quienes tengan derecho a aprovechamiento de agua, sino que cualquier organización o cualquier organismo que tenga alguna competencia, porque finalmente todos somos interesados en el agua, es un elemento vital que todos necesariamente tenemos la necesidad de estar en la gestión del agua. Por lo tanto, nosotros proponemos que estos cambios institucionales se vean más o menos de esta manera y estén en torno a la cuenca hidrográfica, que también estamos muy de acuerdo que es la unidad base para trabajar la gestión. Bueno, primero que todo, buen día a todas y todos. Lamentamos no estar ahí presencial, pero la salud no nos acompañó hoy día a ninguna de las dos. Así que, pero la virtualidad hace magia. Así que frente a eso, tomando las palabras de Viviana, en esta parte de la presentación lo que vamos a exponer es principalmente como el corazón de la propuesta, y ya tomando las palabras que han dicho en el panel anterior y lo que se dijo por el panelista también precedente, es que efectivamente somos como este club de personas interesadas en el tema del agua, pero lo importante es no solo que quede en este club, sino que también poder convencer y generar consensos a nivel transversal para dar cuenta de la necesidad de avanzar en este tema institucional, y a pesar de no tener actualmente una nueva constitución en curso o en un proceso que esté vigente hoy día, en desarrollo, sí hay elementos con los que se puede ir avanzando, y ese es un poco el mensaje que también queríamos transmitir, que desde la mirada de la sociedad civil igual hay miradas o aspectos que se puede ir avanzando, y eso es lo que queremos con las herramientas existentes. Sin duda puede ser más complejo, pero eso es un poco lo que queremos mostrar. Bueno, la propuesta, y ahí también los invitamos en honor al tiempo después a revisarla en detalle cuando esté publicada, es la creación de organismos de cuenca como una oportunidad para avanzar en la gestión desde el agua, desde los territorios de manera más efectiva y sustentable. Efectivamente, ya tomando las palabras de los paneles anteriores, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos las OWAS, o las organizaciones de usuarios del agua, y los sistemas de servicios sanitarios rurales. Ambos actualmente son organismos que realizan la gestión territorial del agua a nivel local. Sin embargo, no existe una relación formal institucional entre ellos, y finalmente se insertan también en la lógica que viene también del Código de Aguas, un poco desde la lógica privada
en la gestión del agua propiamente tal. Por tanto, también a nivel territorial pecamos de esta fragmentación en la gestión de los recursos hídricos, también porque es el marco legislativo vigente. Por tanto, la propuesta de la creación de corporaciones de cuenca, lo que viene a hacer es a crear esta nueva figura un poco público-privada y a romper las lógicas también territoriales, pensando en la cuenca comunidad y no necesariamente a nivel tan micro y tan local, sin una visión de sistema. Las ventajas de que sea una corporación o una organización de este tipo es que garantiza el ejercicio de funciones públicas, garantiza también la gestión integral e integrada de los recursos hídricos de la cuenca, da fuerza obligatoria vinculante a sus resoluciones en un ámbito de acción. Y esto también porque viene de que hoy día los organismos existentes finalmente no tienen quizás una voz vinculante o un voto vinculante a nivel más territorial y más general. Entonces, hay una lógica muy acotada y no se puede organizar todo el territorio en su totalidad. Y frente a eso, también... Un segundo. También se presenta, o sea, también da fuerza obligatoria vinculante a sus resoluciones en su ámbito de acción, es creada por ley un área geográfica definida y no por simple acuerdo privado entre particulares, permite la transferencia de competencias públicas, es una figura que existe hoy día en la legislación vigente y que se puede ir avanzando quizás a nivel piloto, que también es algo que se propone en la propuesta propiamente tal. Y otra cosa también importante que permite la participación amplia de todos los actores públicos y privados, detentores o no de derechos de agua, o sea, que salga de la lógica de si tengo un derecho de agua puedo participar o no, o puedo tener una voz, sino que una mirada también más general, y también, como lo dijeron los panelistas anteriores, lo que hace quizás, lo que se hace aguas arriba influye evidentemente aguas abajo y a todos los actores participantes de la cuenca. Por tanto, la propuesta, y aquí efectivamente la propuesta lo que contempla desde la Fundación, lo que se contempló desde la Fundación es una implementación gradual, idealmente comenzar con cuencas pilotos de carácter voluntaria, un poco tomando las palabras del primer panel, creo que fue Carlos Estés, que decía como no generar una propuesta kamikaze, sino que gradual, y también ir avanzando en esta lógica desde lo privado hacia lo público, con un énfasis en la seguridad hídrica, finalmente, que es algo que apuntan todas estas propuestas de institucionalidad nueva. Porque más allá, por sentido común o no, hay que ir avanzando en un contexto de cambio climático, en un contexto de mega sequía y en un contexto de crisis hídrica. Por tanto, las características que hace esta corporación, o los beneficios de que sea una corporación, finalmente van a tener ciertas atribuciones público-privadas, y las competencias dentro del ámbito competencial es que deberán radicar su ámbito de actuación en una determinada cuenca hidrográfica o en una agrupación de ellas, considerando ciertos criterios a definir vinculados con criterios estrictamente técnicos, no necesariamente solo jurídicos, sino que tendremos que transitar a una implementación más técnico-jurídica. Su creación debe ser exigida y de acuerdo a un estatuto orgánico prefijado por la autoridad, pero susceptible de reforma por las propias corporaciones una vez constituida. Por tanto, ahí como desde la Fundación y desde la mirada de la sociedad civil, se agradece también todos esos avances desde la mesa interministerial y el aviso o el anuncio de la presentación del proyecto de ley prontamente. En cuanto a su organización interna de las corporaciones, se propone que dichas corporaciones se aglutinen a través de una asamblea, cosa de también poder fomentar la participación de las mismas. Ya, ok, me queda un minuto. Voy a avanzar. Vivi, pasa nomás. Las funciones de las corporaciones de cuenca principalmente serían elaborar los planes de gestión de recursos hídricos, debe preverse una coordinación entre todos los actores, coordinar la implementación de programas, acciones, proyectos sobre el agua, vigilar y equidad la distribución del recurso hídrico en aspectos sociales, y también, esto es muy importante, antes de que se me acabe el tiempo, sería la primera instancia de resolución de conflictos que puedan surgir entre interesados en una cuenca determinada. Eso es algo muy relevante.
Los principales cambios legales para la implementación de la gobernanza multinivel, evidentemente esto tiene que estar también en un proyecto más general, no solo a nivel local de corporaciones, sino que también en una propuesta de institucionalidad que va más allá, que es la creación de una mesa interministerial, un ingreso al proyecto de ley que respalde esta nueva institucionalidad, incluir de forma explícita el carácter de bien nacional de uso público del agua en una nueva constitución. Eso sin duda va a ser de gran ayuda para todo este proceso de nueva institucionalidad. Y como ya les comentamos, esto tiene que ser una implementación gradual. Se puede hacer, hay ejemplos, como ya lo comentaron, en diversas cuencas, y también tiene que haber una participación legal y efectiva de todos los interesados en la cuenca. Y ya para finalizar, pasa nomás esa lámina, Bill. Las conclusiones es que la gobernanza multinivel responde de mejor manera a la realidad del agua en Chile en términos de la necesidad de un modelo integrador, multiactor, transparente, eficiente. La cuenca hidrográfica es la unidad territorial más adecuada para avanzar en esta gestión. Ahí hay que ir avanzando también en todas las lógicas de las leyes de gobiernos regionales. También tenemos el acuerdo de Escazú, que va a fomentar la participación a nivel territorial. La implementación de la reforma del Código de Aguas, que también va a inyectar recursos en distintos organismos del Estado, va también ahí dotar de mayores funcionarios para poder generar una mejor gestión de los recursos a diversas escalas. Y finalmente que las corporaciones de cuenca son la figura jurídica que permite de mejor manera lograr la gestión adecuada para la superación de brechas y avanzar hacia la seguridad hídrica, que finalmente es el objetivo al que todas las propuestas debe entender o debiese entender considerando el contexto actual que estamos viviendo. No sé si es que la Vivi quiere agregar algo más, y desde ya agradecerles por el espacio, y eso, cualquier otra pregunta, estamos ahí disponibles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Camila y Viviana. A propósito de las preguntas que las dos mencionaban, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por chat o también por los papelitos que han repartido nuestros ayudantes aquí en la sala, o que van a repartir en este minuto. A continuación, entonces, tengo el agrado de presentar a Anaí Ocampo, con la que compartimos algunas redes. Anaí es licenciada en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, doctora en Ciencias de Recursos de Tierras Áridas, Universidad de Arizona, magíster en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión Ambiental del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y actualmente es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de nuestra Casa de Estudio, directora de la carrera en Ingeniería y Recursos Hídricos, que entiendo que es una carrera muy nueva, si no me equivoco, de la misma facultad. Y Anaí hoy día nos va a presentar, ¿no es cierto?, la ponencia denominada Colaboración y Gestión Adaptativa del Agua, de la cual ya le hizo propaganda Carlos Esteves en el primer panel. Adelante, Anaí. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación al Centro de Derecho Ambiental. Es un placer estar aquí en esta mesa. Me siento un poco fuera de lugar, porque cuando hablamos de gobernanza, y hemos estado hablando de gobernanza desde la mañana, siempre hablamos como de la estructura de esta gobernanza, pero la gobernanza también son los procesos por los cuales, o a través de los cuales los distintos actores intercambian información y toman decisiones. Entonces, yo quería traer esta mañana una reflexión un poco más enfocada hacia los procesos que las estructuras, porque yo creo que para eso hemos tenido excelentes presentaciones y se está avanzando muchísimo. Pero debido a mi formación y al trabajo que estoy realizando en un proyecto Fondesit Iniciaciones, que me han surgido muchas reflexiones respecto hacia los desafíos, como mencionaban en la mesa inicial, porque llevamos ya varios años con esta frase o esta idea de que el problema del agua es un problema de la gestión y de la gobernanza. Y esto en realidad ha tomado mucha fuerza en los últimos, no sé, 4 o 5 años, pero es una reflexión que se sabe hace más de 20, 25 años, ¿ya? Porque
siempre que se habla del problema con algún recurso natural es porque el ser humano está viendo el problema. Si no estuviera el ser humano, no existiera el problema, básicamente. Y a pesar de que es algo que es cierto, la forma en la que se usa esta frase y la forma en la que se entiende genera ciertos supuestos y ciertas medias verdades, ciertos semimitos, llamémosle así, y yo creo que son importantes como conversarlos y verlos desde la perspectiva de distintas disciplinas. Porque una de las primeras cosas que nos empuja a pensar cuando escuchamos esta frase o la leemos en los periódicos es que el ciclo hidrológico está siendo interrumpido por los seres humanos, ¿ya? O el ciclo hidrológico natural. Y quiero conversar un poco al respecto. Y yo lo he llamado mitos, pero no es que sean mitos, sino son semimitos, digámosle así, porque se cumplen a veces, pero no siempre. Y uno de los primeros mitos con los que empezamos esta reflexión y nos enfrentamos a estos desafíos es esta idea de que el ciclo hidrológico es siempre natural y que por tal motivo el ser humano lo interrumpe. Y es importante reflexionar al respecto porque nos hace tomar ciertas decisiones o hacer ciertas evaluaciones a veces con una mirada bastante tecnocrática que ha resultado muchas veces ser equivocada cuando miramos especialmente hacia el pasado. Y a mí me gusta mucho este trabajo de Manuel Prieto de la Universidad de Tarapacá, y lo presento siempre en mis clases porque es un trabajo bien bonito que mezcla la arqueología, la ecología política, la antropología, para entender cómo la mirada un poco más técnica, con esta mirada economicista, productiva de lo que debiese ser la agricultura, de lo que debiese ser el riego, no permitió entender el tipo de gestión, el tipo de vinculación que existía entre los pueblos del norte de Chile que gestionaban ancestralmente los bufedales para su ganado de vicuñas, etcétera. Entonces, esa es una necesidad importante de entender porque nos hace reflexionar respecto a qué pasa si están los humanos, qué pasa si no están los humanos, y en muchos casos nos ha ocurrido que cuando trabajo con hidrólogos y que hacen modelación hidrológica nos damos cuenta que cuando sacamos los humanos, igual hay problemas ambientales, ¿ya? Y me gusta esta otra frase que queda tapada con la barra, que son dos arqueólogos también que investigaron mucho la zona, la región amazónica de donde yo soy originalmente. Dice, donde quiera que los humanos hayan pisado, el medio ambiente natural es algo diferente. Otro de los mitos o semimitos en los que me gustaría un poco reflexionar es esta idea de que el ser humano es un problema en este ciclo hidrológico, ¿no? Y me hace un poco pensar en esta mirada que trae un poco la ecología política y estos nuevos conceptos que se instauraron al querer mirar el territorio como algo que está completamente vinculado, ¿no? Y ver que no es un ciclo hidrológico, sino es un ciclo hidrosocial, y que no es un territorio solamente físico, sino es un territorio hidrosocial también. Y de que el agua en sí, a pesar de que es un elemento químico con unos componentes físicos, no es políticamente neutral. Y que a medida que los seres humanos hemos usado el agua, tomado decisiones, se generan asimetrías de poder, se generan jerarquías, se generan castas en algunos países, se generan instituciones, se generan leyes, se generan disciplinas, etc. Entonces, es un elemento que está íntimamente vinculado con el ser humano. Entonces, es necesario dejar de verlo como por separado, sino cómo lo integramos. Y el otro mito, el que me quedo siempre pensando, es esta idea de que la solución a todos estos problemas es generar estas estructuras de cuencas, ¿no? Esta estructura, llamémosle comité, consejo, confederaciones. Hay cuántas
posibilidades como países existen en este planeta. Y hizo una reflexión súper importante y me gusta escucharla. Yo no tendría una respuesta, como decía Pilar Barría y Carlos Esteves esta mañana. Es un trabajo en proceso al final, ir probando y viendo qué funciona mejor en la realidad en la que estamos, en las 101 realidades en las que estamos. Porque muchos trabajos también al respecto han mostrado que, por un lado, la cuenca como territorio físico tampoco no es la solución, tiene un montón de desafíos. Mencionamos, hay cuencas que están ancestralmente vinculadas, antrópicamente vinculadas con otras cuencas que si tú hicieras un modelamiento de elevación del terreno, resulta que están vinculadas o no están vinculadas. Por otro lado, también la sola decisión de establecer un territorio es una decisión política, no es solamente una decisión técnica. Procesos hidrológicos que provienen de cuencas de al lado, incluso de países de al lado. Y hay un trabajo bien interesante de dos autores que hace ya bastantes años atrás, en el 2005, reflexionaban sobre esta idea de la gestión hídrica de cuencas y cómo siempre que se hablaba de que no se podía implementar la gestión hídrica de cuencas era porque no había voluntad política, no hay voluntad para llegar a acuerdos, porque tenemos la tecnología. Pero ellos decían, la sola idea de que establecer una gestión de cuenca y establecer una serie de soluciones técnicas vamos a resolver los problemas es no entender que todo esto es una gestión política. Tenemos personas ahí adentro y creer que una estructura de toma de decisiones más racional, dicen ellos, puede ser una búsqueda equivocada de una especie de organización sin sentimiento. Tenemos personas adentro y es inevitable que se producirán conflictos, se producirán errores. Y ahí me queda dando vuelta esta bonita imagen que publicaron hace poco el Servicio de Ciencias de Estados Unidos, de Geociencia, porque más allá de lo bonito que se ve, es un hito importante porque es un cambio respecto a cómo se ve el ciclo hidrológico, algo que se viene conversando hace mucho tiempo, pero ¿qué significa realmente colocar al ser humano ahí? ¿Qué significa para esos embalses, por ejemplo, de arriba que haya una ciudad? ¿Qué significa para esos embalses si esa ciudad desaparece debido a cambios políticos, demográficos, globales? Hay muchos países que están en este momento pensando qué hacemos con los embalses que ya nadie usa. Entonces, por eso es que es importante darnos cuenta que las cuencas son sistemas socioecológicos. Y eso hace también pasar a la siguiente etapa, que es un poco esta idea de que al entender de que estamos en un contexto de un sistema socioecológico en que no podemos dividir personas del medio ambiente, de que estamos en un contexto de incertidumbre en la que muchas de las decisiones vamos a tener que tomarlas sobre la base de cosas que no vamos a llegar a conocer, como decía Pilar, nos hace reflexionar respecto a cómo ha sido nuestra gestión tradicional del agua, ¿no? Una gestión muy fragmentada, muy disciplinaria, muy tecnocrática, que a través de nuestras leyes y nuestras disciplinas se ha vuelto muy rígida al cambio, sobre dependencia de la tecnología y la infraestructura, con poca integración de distintos tipos de conocimientos, distintas miradas también, con leyes y normativas que están basadas en los estándares, en el monitoreo, en el cumplimiento, procesos que se les ha llamado como de comando y control, y basado en una hidrología en que se esperaba que cumpliera con ciertos comportamientos estadísticos, decadales, y que ya sabemos que así no funciona. Y esta reflexión respecto a si la gestión tradicional tiene estos componentes que ya no hacen sentido y que la cuenca es un sistema socioecológico, viene también estas nuevas teorías o nuevos grupos de pensamiento respecto a cómo hacer una gestión distinta, una gestión que vaya pensando en la resiliencia del sistema, ¿no? Entendiendo que los sistemas socioecológicos son sistemas de por sí que son complejos y que además se autoorganizan, son adaptativos. Y esto significa que van a reaccionar y van a adaptarse al entorno y no los podemos algunas veces controlar, no los podemos optimizar.
¿no? Y se busca, y también de que además de estas incertidumbres técnicas, como decían en el panel inicial, hay incertidumbres que tienen que ver con las personas, incertidumbres cognitivas, como se decía Silvo Funtowick y Jerome Rabbit cuando hablan de la ciencia postnormal, que cuando la ciencia se aplica a temas políticos no puede proporcionar certezas en las recomendaciones públicas. Entonces, aceptar de que siempre van a haber incertidumbres porque no todas las personas pensamos iguales, no queremos las mismas cosas, no tenemos los mismos estándares, valores éticos, religiosos, etcétera. Y que eso hace que los problemas del agua sean problemas perversos o wicked problems. Entonces, a raíz de esto salen como estas ideas de que cómo buscamos una gestión que sea no tan rígida, que sea más flexible, que acepte la incertidumbre, que trabaje con la incertidumbre, que tenga mucha más participación, descentralización. También vienen aquí estas ideas de gobernanzas multinivel, policentrismo, pero si esto fuese una receta de cocina, estuviéramos todos aplicándolo, pero no es así, porque cada una de estas cosas tiene pequeños detalles. Pero lo que yo quiero, con lo que yo sí quiero quedarme es con esta idea de que al ser estos sistemas complejos y adaptativos, vienen de una historia, de un pasado y van hacia un futuro. Y tenemos que tomar estas decisiones no solo viendo la hora, sino entender de dónde venimos y prepararnos para esos muchos futuros inciertos. Y ahí me quedo, por ejemplo, desde la ecología política, recojo esta idea de entender el pasado. Antes del Código de Agua, han sucedido otros hitos históricos en el territorio que han marcado, han dejado cicatrices, y es importante, cuando estemos hablando de estos consejos de cuenca, entender estos territorios. Ahora, las personas en los territorios encuentran arreglos muchas veces informales para enfrentar los desafíos, y muchos de los trabajos que hemos visto es que a pesar de que hay un código privado, una ley privada, una propiedad privada del agua, al ser un bien común, la gente igual encuentra una gestión colaborativa. En el día a día hay muchos más arreglos informales que formales. Y hacia el futuro me quedo con esta corriente de la gobernanza adaptativa que nos invita a cambiar de paradigma, a aceptar las incertidumbres y aprender a gestionar gestionando para aprender, que es un poco lo que hablamos, estas cuencas pilotos, y preguntaba yo, ¿cómo las podemos convertir en pequeños realmente pilotos, realmente invitar a las personas a probemos, aprendamos, no tengamos miedo, seamos flexibles, que no crean que esta es la solución, sino que invitarlos a buscar las soluciones. Yo creo que esa es la invitación a los consejos de Cuenca. Y esto es un poco lo que a mí me ha motivado a perseguir este Fondecid de iniciación, de entender cómo las juntas de vigilancia como organización más casi nivel Cuenca entienden su pasado y cómo ven su futuro, cómo han ido enfrentando los distintos desafíos, qué elementos, cómo se ven entre ellos. Y yo creo que es una riqueza gigante lo que hay cuando conversas con el territorio y aprendes de lo que se ve día a día, porque a veces estas teorías que suenan bonitas, estas estructuras que traes de otros lados, te das cuenta que o no se aplican o ya están ahí con otros nombres. Entonces, ¿qué podemos rescatar de ahí? Y bueno, finalmente, mencionar que parte de este proceso de entender la capacidad adaptativa me ha hecho ver las vinculaciones que existen entre lo que es la gestión colaborativa, la gestión adaptativa, y cómo empiezan a surgir elementos que van más allá de la estructura, que van hacia cómo las personas nos vinculamos con otros, cómo tomamos decisiones, flexibilidad, la memoria social, la importancia de los líderes, la importancia del conocimiento que nos traen otras instituciones, pero también el conocimiento que generamos nosotros como organizaciones, y súper importante la acción colectiva, que creo que es algo que estos consejos de Cuenca o cualquier otro organismo que se proponga en lugar, no funciona sin que las personas que están ahí adentro confíen unos en ellos, ¿no? Que empiecen a generar los procesos para llegar a un momento de cohesión en el que nunca va a haber consenso 100%, las personas jamás vamos a pensar igual, pero cómo sobrepasamos esa barrera sabiendo que todos tenemos un futuro, una actividad que requiere del agua, una vida que depende del agua,
y por eso los invito a que cada que veamos cada uno de estos desafíos es mirar el presente, mirar el pasado y reflexionar sobre el futuro, porque una de las cosas más maravillosas que a mí me ha logrado un poco ver con estos trabajos es de que igual las organizaciones de usuarios de agua tienen ganas de más desafíos, tienen ganas como de incorporar más personas, tienen ganas de poder tomar más decisiones, entonces hay que ir viendo cómo eso se incorpora en los cambios institucionales que requiere Chile. Muchas gracias, Anaí. Entonces vamos a dar lugar a las preguntas y pueden recoger aquellas que se hayan formulado aquí en la sala y mientras tanto yo voy a hacer algunas preguntas que han llegado por Zoom. Para Andrés, Javier Pineda pregunta cómo es posible obligar, ¿no es cierto?, que la planificación territorial de una cuenca sea, su cumplimiento sea obligatorio para asignar presupuestos del gobierno y en regiones. Él es peruano y dice que en su país no se ha logrado. Y también pregunta, yo creo que esta es una pregunta para todos, es que desde el diagnóstico del Banco Mundial sobre dispersión de atribuciones, ¿se ha avanzado en reducir esa dispersión o ha aumentado? Yo diría que de lo que nos comentaba Camila y Viviana, eso ha aumentado, pero les dejo abierta esa pregunta. Y en el caso de Camila y Viviana, es una pregunta bastante larga, pues sí que voy a tratar de resumirla, pero señala que los más críticos hablan de que la gobernanza es funcional finalmente al modelo neoliberal en materia de planificación territorial, por ejemplo, de Matos, que asegura que un sistema de gobernanza de las aguas en la que participan todos los actores no vaya a significar finalmente una amenaza para la seguridad hídrica, toda vez que los intereses de los actores, sobre todo los más poderosos, se inclinan hacia la maximización de las utilidades de sus negocios vinculados al uso del agua. Para resumir, ¿qué asegura que la gobernanza es la mejor idea en un país neoliberal? Le doy en primer lugar la palabra a Andrés. Muchas gracias. Para responder a la primera pregunta, ¿cómo es viable? Yo al pensar en este tema, en esta propuesta alternativa, lo primero que se me ocurrió fue justamente hacer una propuesta que tuviera que ver con la gobernanza de los recursos hídricos y que fuera minimalista. Minimalista en el sentido de aprovechar la gobernanza que establece la ley marco de cambio climático y aprovechar el proceso de transferencia de competencias y las nuevas atribuciones que van a tener los gobiernos regionales. Desde esa perspectiva, creo que sin duda que financieramente la estructura de la gobernanza territorial de los recursos hídricos adherida a esta institucionalidad podría ser más viable. Ahora, el caso particular de Perú es distinto, toda vez que en Perú existe una Agencia Nacional del Agua. Y esa Agencia Nacional del Agua funciona en los territorios de manera desconcentrada. Es decir, y en esta propuesta por lo menos, y también entiendo lo que se está pensando a nivel del Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa, es que estos consejos de cuenca tengan una cierta autonomía. En el caso de las entidades de agrupación de cuencas, se piensa en corporaciones de derecho público, es decir, no en reparticiones desconcentradas de la autoridad del poder, digamos, del poder central del Estado. Entonces, desde esa perspectiva entiendo que la legislación peruana de la gestión de recursos hídricos ha tenido esa crítica, es decir, que es más, digamos, centralismo que se encuentra desconcentrado en los territorios. Yo sí rescato del sistema de gobernanza de los recursos hídricos de Perú el hecho de que se hayan elaborado distritos hídricos o zonas hidrológicas a fin de hacer gestión dentro de estas zonas que pueden incorporar a más de una de las cuencas, y es por eso que también cité ese caso. En relación con la segunda pregunta, que está relacionado con
una evaluación respecto de lo que ya hizo el Banco Mundial el año 2011 y después el año 2013, en donde efectivamente los diagnósticos que realizó y el 2013 diagnóstico y propuesta establece que existe una dispersión. Yo tiendo a pensar que desde el 2013 hasta ahora esa dispersión ha ido aumentándose, fruto del crecimiento inorgánico, por así decirlo, de distintas instituciones, distintos órganos de la administración del Estado y entidades privadas que intervienen en la administración y en la gestión de los recursos hídricos sin, digamos, mecanismos de coordinación, como lo establece hoy día la Ley Marco de Cambio Climático, incorporando el principio de la territorialidad y mecanismos de coordinación y estableciendo una institucionalidad al efecto. En ese caso tiendo también, y creo que lo mencionaba Viviana Reyes de Fundación Nehuenco, que sí, el Banco Mundial en su diagnóstico establece que existían alrededor de 45 organismos y entidades y que el trabajo de la Fundación han diagnosticado o han identificado que existen más de 50, o sea, 56. Entonces, en 7 o en casi 10 años ya, desde el año 2013 que elaboró este informe el Banco Mundial, al parecer esa dispersión se ha ido agudizando y ya es momento de mejorar aquello. Muchas gracias, Andrés. No sé si va a responder Camila o Viviana. Oiga, sí, yo voy a responder. Bueno, sobre la primera pregunta asociada al tema de la dispersión, efectivamente, en el marco de los trabajos investigativos de la Fundación, sí, la dispersión ha ido creciendo y también un poco como el llamado a cuando se haga una propuesta de institucionalidad, es que ya hay como un pecado de origen, por decirlo de alguna manera, que hay una fragmentación en distintos organismos y la solución ha sido crear más organismos para ir un poco parchando esa fragmentación existente. Entonces, sin duda es una tarea compleja a solucionar en el marco de una propuesta institucional que requiere de coordinación interministerial. Hoy día existen los mecanismos también a propósito de las reformas que hubo en la Ley 19.880 a propósito de los principios de coordinación y consagrar también esas figuras a nivel administrativo. Sin duda va a ser complejo, pero hay una realidad que existe y hay una realidad que hay que ir viendo cómo se va superponiendo las funciones existentes entre no solo lo que ya identificó el Banco Mundial en su momento, sino también cómo ha ido avanzando, incluso, quizás incluso profundizándose en esa fragmentación en el paso del tiempo. Un poco, yo creo, asociado a también a ir parchando sobre la marcha un poco la situación de la fragmentación. Creo que no es fácil la labor de solucionar eso al tenor de las herramientas legislativas existentes hoy día. Eso, no sé si la Vivi quiere agregar algo más al respecto, ¿no? Y sobre la otra pregunta, ¿paso directo a responder la pregunta? ¿O sí? Ya. Sí, sobre la otra pregunta, sobre si la gobernanza va a ser la fórmula mágica quizá, decir ahí también que no hay recetas escritas aseguradas de que vaya a ser una solución mejor que la otra, por eso también se plantea una implementación gradual, una implementación que pueda ser dinámica y también flexible al tenor de cómo se va dando a propósito en los territorios. También ahí recoger que depende también, para dar una respuesta, depende también del tipo de gobernanza de cual estemos hablando, porque la gobernanza finalmente es una carcasa institucional que no solo hay una definición de ella, sino que también va a depender del objetivo que se fije esa gobernanza para implementarse en el país. Y la participación finalmente no lo vemos como algo crítico. Efectivamente sí estamos en un país que tiene una lógica neoliberal bien profundizada, pero también hay formas de que eso se corrija. Y creemos que existen los mecanismos hoy día también a propósito del acuerdo de Escazú, que hay que aprovecharlo y sacarle el jugo máximo para corregir estas desviaciones o perversiones que se puedan dar a propósito de la participación, que es que todos los actores puedan participar en igualdad de condiciones y que la balanza no se incline hacia un lado o hacia el otro.
Por tanto, esas correcciones también a las barreras de acceso de la participación tienen que ser parte de la discusión y parte de la implementación de la gobernanza a nivel más local. Y rescatar también que la importancia de tener reglas claras en donde todos los actores sepan cuál es su ámbito de acción, que no permita efectivamente esta captura por parte de ciertos grupos o no, que fue un poco la experiencia que ocurrió, que estaba citada en la pregunta. Ahora, y ahí un poco hacer el énfasis de que la situación que ocurrió a nuestro juicio en el marco de la discusión de la convención también está en una lógica en que Chile está avanzando hacia formas y modelos de participación que son más igualitarios, y creemos que todavía hay oportunidades de mejora. Esperemos que cuando se implementen las corporaciones de Cuenca, esas perversiones asociadas a la participación ciudadana no igualitaria quizás puedan ser corregidas en esa ocasión. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Voy a, en honor al tiempo, porque hay un panel que nos sigue, voy a tratar de resumir dos preguntas para Anaí que van en el mismo sentido, que es básicamente si es posible que esta gestión del agua, siendo un asunto político, ¿no es cierto?, los organismos de Cuenca van a ser la solución para romper, ¿no es cierto?, esta concentración, o si más bien lo que tú apelas es a un cambio de paradigma político. Eso son dos preguntas que traté de sintetizar. Y yo creo que pediste un poco mucho hacer ciencia ficción, pero bueno, yo creo que algo nos puedes decir. Y luego una pregunta que viene también desde tu campus, y que ambos, todas agradecer tu presentación, Anaí, es si al tener una visión integrada de humano-naturaleza podría entrar en crisis el concepto socioecológico. Bueno, gracias por las preguntas. Estoy tratando de pensar. Yo soy parte de un grupo internacional que estudiamos la gestión colaborativa, ¿ya? Y trabajamos con bienes comunes, etc. Entonces, igual es interesante ver cómo en distintas realidades, con distintos sistemas políticos, económicos, a veces los desafíos son bastante similares. Pero al mismo tiempo, Chile tiene desafíos particulares, ¿no? Y los mencionaron varios, ¿no? El tema de qué implica el sistema económico, el pensamiento neoliberal, etcétera, en la forma en que nosotros vemos las cosas. ¿Es la gobernanza la solución a esto? Me recuerdo una conversación bien interesante con la Unión de APR de Petorca. Estábamos hablando sobre los desafíos de los líderes, y una de ellas reflexionó respecto a el individualismo, que a veces hacía mucho más difíciles que encontrasen soluciones, porque estaba cada uno pensando en su... Y que esto era culpa decían, ¿no? Culpa de cómo nos hemos sido criados en este contexto neoliberal, que siempre estamos pensando en ser el mejor y no pensamos en... Y yo creo que eso es algo muy interesante para investigar, ¿no? ¿Qué efecto psicológico ha tenido? Que tiene también efectos en cómo nos vinculamos con otros, cómo tomamos decisiones, y que la gobernanza va a tener que cargar con eso, sea como sea la estructura, va a tener que cargar con esa característica humana de las personas que se van a sentar en la mesa. Y eso también me hace recordar algo interesante, otra conversación que tuve con alguien que está estudiando unos lagos en Estados Unidos, donde la propiedad también es privada, los dueños son privados, parece que para pesca, pero sin embargo han empezado a desarrollar acciones colectivas, porque se dieron cuenta que si no colaboraban unos con otros, más allá de tu papel que dice propiedad privada, la cuestión no iba a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que está no sé, debemos decir, el tira y afloje entre qué tanto influencia este sistema, qué tanto hay que cambiar el paradigma político. Yo creo que en general sí tenemos que empezar a cambiar paradigma, pero es difícil, ¿no? ¿Cómo lograr lo que mencionaba en mi pregunta a Carlos, ese equilibrio entre
flexibilidad y rigidez, entre robustez e innovación, que requiere el hecho de enfrentar una incertidumbre constante, ¿no? Yo creo que necesitamos una gobernanza que va a tener que cargar con esos aspectos como sociales, cognitivos, emocionales, y con esos desafíos que significan el no saber, ¿no? La incerteza. Muchas gracias, Anaí. Bueno, agradecemos a Andrés, a Anaí, a Camila, a Viviana, que están virtualmente. Agradecemos a todos los presentes por sus preguntas, por seguir con nosotros, y damos paso entonces al próximo panel, al panel 2. Muchas gracias.